Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno y fiel, porque nunca, Señor, nos has dejado, porque nunca, oh Dios, nos has desamparado. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has concedido. Yo sé, Dios mío, que para mis hermanos, Señor, han tenido diferentes experiencias. Tal vez ellos han tenido alguna situación difícil, Señor, pero gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, porque tú, Dios mío, nos has ayudado, nos has permitido salir adelante, Señor, y estar en esta mañana en tu casa. Gracias, Señor. Te pedimos por aquellos que por alguna razón no se encuentran, guárdalos, Señor, protégelos, y que, Dios mío, los podamos ver, Señor, en las reuniones siguientes. Gracias, gracias. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Dios mío, y que tú seas quien hable, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos estado en estas primeras semanas de enero hablando sobre dos temas que son fundamentales. Hemos estado hablando sobre la oración y sobre la palabra de Dios. Sobre la oración, hermanos, en la primera semana hablamos acerca de la importancia, ¿verdad?, de la oración en nuestras vidas. Hablamos acerca de cómo Dios desea hablarnos. Cuando nosotros le hablamos a Él, cómo Él tiene el deseo también de escuchar a sus hijos. Y hablamos también acerca de cómo podemos tomar tiempos de oración durante el día. Esa es una idea solamente, ¿verdad? Pero siguiendo el modelo del Padre Nuestro, podemos tomar tiempos de oración desde la mañana hasta en la noche. Si usted lo quiere hacer o si lo está haciendo, va a ver que es algo muy, pero muy importante. Luego, hermanos, hemos hablado acerca de la palabra de Dios. También, qué importante, ¿verdad?, la palabra de Dios para nuestras vidas. Hablamos acerca de cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la palabra. Hablamos de cinco maneras de edificar nuestra vida sobre la palabra. ¿Se acuerdan que usando nuestra mano, ¿verdad?, nuestros dedos, dijimos que nosotros podemos hacer un ejercicio, ¿verdad?, hacer un ejercicio, y decíamos, ¿verdad?, que podemos nosotros recibirla con nuestros oídos, luego la leo con mis ojos, y luego la examino con mis manos y con mi boca, es decir, que escribo y hablo de ella, o sea que eso es el estudio bíblico, y luego la recuerdo y la repaso con mi mente, y luego en quinto lugar pues respondo, ¿verdad?, con mis acciones. O sea que es una manera muy práctica de cómo nosotros podemos sembrar la palabra de Dios en nuestra vida, usando nuestros sentidos. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Ahora, hermano, la semana pasada hablamos del por qué podemos confiar en la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro confiable. Hablamos acerca de que hay mucha gente que no cree, que no confía, que no piensa que la Biblia es la palabra del Señor y tal vez la toman como un libro cualquiera. Pero nosotros dijimos que podemos confiar en ella. Hoy voy a dar algunas otras razones muy importantes, pero hablamos acerca de que la Biblia es exacta, ¿verdad?, históricamente. Y bueno, dimos muchos ejemplos acerca de esto, de cómo se pensaban ciertas cosas y después se comprobó que lo que decía la Biblia, eso era lo verdadero, o sea que ahí estaba. Luego también hablamos de que la Biblia es precisa científicamente, y también tuvimos varios ejemplos acerca de eso, y de cómo vez tras vez hemos visto que la ciencia, ¿verdad?, no se contradice con la Biblia. Y vimos, ¿verdad?, cómo Dios, a través de su palabra, desde tiempos antiguos, había declarado ciertas cosas, había dicho ciertas cosas, y que el hombre por mucho tiempo no las creía, pero después se dieron cuenta de que ahí estaba en la palabra de Dios. Y como dije, la Biblia nunca ha hablado mal en contra de la ciencia,
porque es algo que está ahí. O sea que la Biblia, como dije también, no es que vamos a encontrar algún lenguaje científico en la Biblia, pero nunca se contradice. O sea que la Biblia es precisa científicamente, y di muchos ejemplos de esto. Ahora, hermanos, en esta mañana quiero seguir porque el sermón, ¿verdad?, era un poco extenso, entonces lo dividí en dos partes. Entonces, la tercera cosa que vamos a ver ahora, hermanos, es que podemos confiar en la Biblia porque es precisa proféticamente. Precisa proféticamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que las profecías de la Biblia siempre se cumplen. Hermanos, la Biblia está llena, literalmente llena de miles y miles de profecías, donde Dios dice, esto va a suceder en tal o cual momento, en tal y cual forma. A través de los siglos, hermanos, estas profecías se han cumplido como Dios lo dijo, y algunas de ellas, esas profecías, todavía están por cumplirse. Bueno, quiero decirle de paso, yo hace 8 días les di un bosquejo, ¿verdad? Y hoy no les di porque se supone que ese era el que íbamos a continuar ahora. Así que si no lo trajo, pues bueno, ponga atención solamente. ¿Amén? Entonces, hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesús, el Mesías, 1000 años antes de que naciera. Más de 300 profecías donde decían cosas como cuándo nacería, dónde nacería, va a ser de esta manera, así es como va a morir, a dónde va a morir. Más de 300 profecías. Fíjese, la Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, en otras palabras, no se sentaban y decían, vamos a pensar esto y a escribirlo. No. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, se refiere a los profetas, ¿verdad? Ahora déjeme decirle algo acerca de los profetas. Hermanos, en los tiempos bíblicos, nadie o muy pocas personas querían ser profeta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta era la ley en Israel. Un profeta de Dios tenía que estar correcto 100% todo el tiempo. Y si te equivocabas una sola vez, entonces eras considerado como un falso profeta y serías condenado a muerte. Así que, hermanos, nadie, o como digo, muy pocos querían ser profetas porque tenía que ser preciso 100% todo el tiempo. Hermanos, hoy en día, ¿verdad?, hay muchas personas que dicen ser profetas, pero si estas personas supieran la seriedad de esto, tal vez tendría que pensarlo un poco más. Desgraciadamente, ¿verdad?, hemos escuchado gente de mucho respeto que a veces ha profetizado algo y no se cumplió porque no era de Dios. Tal vez se emocionaron solamente y hablaron. Y entonces uno se desilusiona porque dice, bueno, pues ¿por qué lo dijo? Y si hubiera estado eso en el Antiguo Testamento, pues lo hubieran tal vez apedreado, lo hubieran muerto. Entonces la Biblia, hermanos, es precisa proféticamente. Jesús dijo esto en Mateo 26, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea que Jesús estaba diciendo que todo se estaba cumpliendo tal como lo predijo Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, Juan dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, en otras palabras, puedes confiar en ellas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, hermanos, como dije, a través de la Biblia hay cientos de profecías que se cumplieron, y aún muchas no se han cumplido, pero se van a cumplir porque están escritas y porque Dios, hermanos, cumple lo que promete. Entonces la Biblia es precisa proféticamente y por eso podemos confiar en ella. Y todas estas profecías se cumplieron
tal y como se hicieron durante miles de años, y otra vez hay profecías que todavía no se cumplen, pero se van a cumplir. Entonces podemos confiar en la Biblia porque es precisa proféticamente. Usted puede revisar, hermano, muchos pasajes en la Biblia a donde se profetizó esto y luego el cumplimiento, a donde se profetizó esto otro y luego el cumplimiento. Todo lo que Dios dijo, lo que los profetas de Dios dijeron, lo que venía de Dios, todo se cumplió. Y vuelvo a repetir, hay cosas que todavía no se cumplen, pero están ahí y tenga la seguridad de que se van a cumplir. Ahora, en cuarto lugar, hermano, la cuarta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es que la Biblia, hermanos, y esto es algo muy importante, está unificada en un tema, o sea, en un solo tema. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene un solo tema a través de todo el libro, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Es la redención del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la figura principal. Es un libro unificado en un solo tema. Ahora, ¿cuál es la gran cosa acerca de esto? Alguien podría decir, bueno, yo conozco muchos libros que llevan el mismo tema de principio a fin, pero la pregunta es, ¿pero escrito en un lapso de 1600 años por 40 autores diferentes? No creo que tú conozcas otro libro así. Este libro, hermanos, la Biblia, fue escrito en un lapso de 1600 años, desde el primer libro hasta el último, por 40 autores diferentes, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, y no se conocían entre ellos. O sea, ¿cómo sería que todos tenían la misma historia? Ahora, sería algo normal, ¿verdad?, si una sola persona hubiera escrito este libro. Pero la Biblia, hermanos, fue escrita por 40 personas diferentes, de todas las edades y etapas de la vida. Como ya dije, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, en un lapso de 1600 años, y tienen la misma historia. Hermanos, este libro fue escrito por todo tipo de personas. Podemos encontrar, ¿verdad?, que hubo poetas, hubo profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, prisioneros incluso. Todo tipo de personas escribieron la Biblia. Y fue escrita en diferentes lugares también. Por ejemplo, en hogares, en palacios, incluso en un barco, en una cueva, aún en la cárcel. Pero todos los escritores están unificados en un mismo tema. Y el tema, como les dije, es la redención de principio a fin. Más de 1600 años. No se podría conseguir un grupo más diverso. Otra vez, hubo pescadores, recaudadores de impuestos, eruditos, hombres de negocios, en un periodo de casi 2000 años, y vienen con la misma historia. O sea, fueron muchos lugares, muchas personas y muchos siglos, y sin embargo se unifican en el mismo tema. Fíjese lo que Jesús dice en Lucas 24:27. Esto se trata cuando está caminando con estas personas que eran los caminantes de Emaús, que ellos estaban tristes porque habían matado al Señor Jesús y ellos pensaron que se había acabado todo. Pero fíjense que les dice, y comenzando, cuando les empieza a hablar, dice, y comenzando desde Moisés, o sea, esos son los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o sea, los primeros 5 de la Biblia. Y luego dice, y siguiendo por todos los profetas, o sea, el resto del Antiguo Testamento, dice, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, que les está diciendo, miren, desde Moisés y a todo lo demás, o sea, que están hablando de mí. Ahora, muchas personas piensan, ¿verdad?, que Jesús solo tiene que ver con el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento es acerca del pueblo de Israel solamente. Pero no, hermano, no es así. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Jesús dijo esto. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Él fue a través de todas las Escrituras y les explicó lo que decían acerca de Él mismo. Entonces la historia es acerca de Jesús de principio a fin.
las imágenes, las metáforas, las analogías, todo en la Escritura de principio a fin es el plan de Dios para redimir a las personas y construir una familia para toda la eternidad. O sea que todo empezó con Él. El personaje principal de la historia es Jesús y lo podemos ver en cada libro. En Juan 5:39 Jesús dice lo siguiente, hablando a los fariseos, ¿verdad? Fíjense que se le oponían, les dice, escudriñar las Escrituras, o sea que revisen, porque a vosotros, ¿verdad?, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si es así, entonces dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Déjenme leerles esto de otra versión, dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. O sea, esto lo está diciendo a los fariseos. Recuerda, el Nuevo Testamento otra vez no se había escrito cuando Jesús dijo esto. Él está hablando acerca del Antiguo Testamento y él dice, todas las Escrituras me señalan a mí. Entonces, podemos confiar en la Biblia porque está unificada en un tema, o sea, de principio a fin, casi 2000 años en que fue escrita por 40 diferentes autores, todo diferente, pero todos vienen a un solo tema. O sea, que no se podía hacer de otra manera. O sea, no hay manera de que se escriba un libro así solamente por ocurrencia humana. Por eso podemos confiar en la Biblia. Ahora, la quinta manera, o la quinta razón que puedo confiar en la Biblia, es porque la Biblia es confirmada por Jesús también. Jesús, hermanos, confiaba en la Biblia. Jesús proclamó la Biblia como un libro único sobre todos los demás. En Mateo 5:18, fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que esas son palabras de Jesús. Jesús está diciendo, todo se va a cumplir, es palabra de Dios. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Jesús, al hablar de la Biblia, habló de ella como un libro real, que habla de personas reales, lugares reales, de un Dios real que trabaja, que realmente trabaja en nuestras vidas. Fíjense, esta cita no está allá, pero en Mateo 12:40, hablando de lo que iba a pasar, él hace una comparación trayendo un hecho del Antiguo Testamento. Allí en Lucas 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que ese Jonás, ¿dónde está? Pues en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue un personaje real. Entonces el Señor Jesús lo trae y dice, así como estuvo, porque existió Jonás, porque era un personaje real, y de esa manera va a pasar con el Hijo del Hombre. Entonces la Biblia es confirmada por Jesús. Ahora, la sexta razón, hermanos, por la cual puedo confiar en la Biblia como la absoluta autoridad de Dios, inspirada por Dios, es que, y esto es muy interesante también y muy importante, ha sobrevivido a todos los ataques. Ha sobrevivido a todos los ataques la Biblia. Eso hace que sea un libro diferente, hermanos. La Biblia es el libro más odiado, más ridiculizado, más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido. Es el libro más prohibido en toda la historia. Hermanos, miles de personas han muerto porque se negaron a renunciar a su Biblia. Personas fueron asesinadas por tener o leer una Biblia, ya que era ilegal en algunos lugares y sigue siendo ilegal, hermanos, en algunas partes hoy en día, en países como Norcorea, en algunos países musulmanes también. Hermanos, la Biblia ha sido objeto de ataques siglos tras siglos.
Sin embargo, hermanos, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el libro más publicado en el mundo, más traducido en el mundo, el libro más vendido en el mundo, y sigue haciendo una diferencia en la vida de las personas. Este famoso filósofo francés, Voltaire, él escribió varios tratados burlándose de la Biblia. Y este hombre hizo una declaración muy famosa en la que dijo: dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo ha olvidado esa cita. Después de que este hombre murió, hace casi 100 años, su casa fue utilizada como depósito de libros de la sociedad francesa de la Biblia. O sea que se vendieron Biblias en su casa y ahora es un museo. La gente, hermanos, ha olvidado a este personaje, pero nadie se ha olvidado de la Biblia. Otra vez Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego en 1 de Pedro dice: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y la séptima razón por la que puedo confiar en la Biblia, hermanos, es porque tiene un poder transformador. Tiene un poder transformador. No hay nada, hermanos, que pueda transformar las vidas de las personas como la palabra. Tu vida, o sea, mi vida ha sido cambiada. Miles y miles de vidas han sido cambiadas. Personas alcohólicas, personas adictas a drogas, hombres y mujeres egoístas, cambiaron sus vidas porque empezaron a leer la Biblia. Se transformaron y se convirtieron en hombres y mujeres de Dios, padres excelentes, buenos ciudadanos en la comunidad. Hermanos, las leyes no pueden cambiar el corazón, no pueden cambiar el comportamiento humano. La política no puede cambiar los grandes problemas de la tierra, del planeta. Hermanos, porque podemos hacer todas las leyes del mundo, pero no va a cambiar el corazón. Puedes hacer una ley contra el racismo, la intolerancia, pero no vas a convertir a un intolerante en una persona cariñosa. Solamente Dios hace eso. Dios, hermanos, cambia el corazón. Miles de personas han cambiado gracias, hermanos, a la palabra de Dios. Y hermanos, por eso es que tenemos tanta esperanza, ¿verdad? A veces nosotros encontramos o conocemos gente, y a veces también incluso a la iglesia hay gente que decimos: es que esta gente, ¿cómo va a cambiar? Pues nosotros no lo podemos hacer, pero Dios tiene el poder, a través de su palabra puede cambiar a esta gente. Y yo creo que muchos de los que están aquí, o los que estamos aquí, ¿verdad?, somos testigos de que eso es verdad. Tú has sido cambiado por la palabra. Jesús dijo en Juan 8: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, por todas estas razones que he dado, podemos confiar en la Biblia, hermanos. Podemos depender en la Biblia. Ahora, la pregunta fundamental, la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida, la gran pregunta, hermanos, es: ¿cuál será la autoridad final para mi vida? ¿Cuál será la autoridad final para mi vida? Y necesitas decidir eso. Y tienes que hacer esa decisión. Voy a hacer la palabra, va a ser la autoridad final, la palabra del mundo, o va a ser la palabra de Dios. Voy a escuchar lo que dice la palabra de Dios, o voy a escuchar la opinión del público, o mis propios sentimientos. O sea, ¿cuál va a ser la autoridad en mi vida, la autoridad final en mi vida? ¿Dios o yo? Ahora, ¿por qué la infalibilidad y la perfección de la palabra de Dios son tan importantes? Escucha esto, ¿por qué es esto tan importante, hermanos? Porque si este libro, hermanos, no fuera verdad, tú y yo estaríamos en muchos problemas. Porque nuestra salvación, hermanos, depende de lo que de que este libro esté correcto. Hermanos, este es el libro que te dice que tu vida no es un accidente. La ciencia no te dice eso.
Este es el libro que te dice que existe un propósito para tu vida. La ciencia no te dice eso. Este libro te dice que Dios te creó para amarte. Este libro te dice que puedes ser perdonado, que tu pasado, ¿verdad?, puede ser perdonado, que puedes tener un propósito para vivir, que puedes tener un lugar en el cielo. Hermano, este libro es el que te dice que no importa el problema por el que pases, Dios usará ese problema para bien en tu vida. Este es el libro que dice que hay una razón para tener esperanza. Hermanos, si este libro fuera una mentira, estaríamos en un gran problema. Porque este libro, hermanos, nos dice cómo llegar al cielo. Entonces, por tanto, tienes que decidir hoy si este libro va a ser la autoridad en tu vida. Dios, hermano, desea que no te conformes con menos. Dios, hermanos, desea que Él sea el primero en tu vida y que este libro sea el manual, sea lo más importante en tu vida. Fíjate, en Romanos 12:2 dice lo siguiente. Dios, ¿verdad?, está diciendo, no os conforméis a este siglo. O sea, está hablando de la manera en que el mundo piensa, las opiniones, las actitudes del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirte lo siguiente, la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida es bueno, el plan de Dios para tu vida es agradable, el plan de Dios para tu vida es perfecto, pero solo lo puedes conocer a través de la perfecta palabra de Dios. O sea, todo lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, es bueno. Otra vez, el plan de Dios para tu vida es bueno, es agradable, es perfecto. O sea que Dios quiere lo mejor para ti. Y por eso dice, no te conformes, ¿verdad?, a este siglo. O sea, no te conformes con eso, no escojas eso solamente, hay algo más grande para ti. Pero otra vez, solo puedes conocer ese plan a través de la perfecta palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros nos guiemos por su palabra. Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad?, por su palabra. Dios quiere que caminemos cada día guiados por su palabra. Fíjate, hay un último verso que voy a leer que está en Colosenses 3:16. Y ese es el deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios está expresado en ese versículo. Dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. O sea, ese es el deseo de Dios, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. La Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos y enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, Dios, hermanos, no nos ha dejado solos. Él nos ha dado dos cosas muy importantes que son fundamentales para la vida espiritual. Y como yo he estado diciendo, yo quise hablar un poquito acerca de esto, porque muchos de ustedes ya saben mucho acerca de la oración, ya saben mucho acerca de la palabra, pero al empezar este año, hermanos, qué importante es de que nosotros podamos una vez más, si no lo hicimos tal vez el año pasado, si en años recientes no hemos practicado, ¿verdad?, esto, ¿verdad? No hemos tal vez practicado la oración y no nos hemos metido más en la palabra. Que, hermanos, este año Dios permita que nosotros podamos entender, y por eso empezamos este año con estas series, esto acerca de conociendo una vez más o entendiendo una vez más estas verdades fundamentales.
La oración y la palabra. La oración y la palabra. Hermano, como dije, hablé las primeras semanas acerca de la oración. Pero en esta hora, hermanos, que he hablado acerca de la importancia de la palabra, quiero decirte en esta mañana, ¿por qué no resuelves tú este asunto hoy y aceptas la Biblia como la autoridad en tu vida? Porque si no lo haces, entonces estás siguiendo básicamente tus propias opiniones. Te estás colocando como tu propia autoridad. Así que en esta mañana, hermanos, yo quiero que tú inclines tu rostro y ahí en tu corazón te voy a pedir que hagas esta oración y le digas al Señor, acuérdate que Dios, hermano, conoce lo más profundo de tu corazón. Dile al Señor, Dios mío, de ahora en adelante, Señor, voy a aceptar tu palabra perfecta para mí. Voy a ser la autoridad final para mi vida. Dile al Señor, gracias, Señor, por amarme lo suficiente para hablarme a través de tu palabra. Dile al Señor en esta mañana, quiero amar tu palabra. Quiero aprender tu palabra. Quiero vivir tu palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, estás atento a nosotros. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Y Dios mío, quieres, Señor, bendecirnos en todos los aspectos. En esta mañana, Señor, te doy gracias por que tú has dejado, Señor, mandamientos que nos ayuden. Has dejado tu palabra, Señor. En estas semanas, primeras semanas de este año, nos has permitido, Señor, conocer un poquito más acerca de la oración. Permite que mis hermanos, Señor, y yo, todos podamos, Dios mío, incrementar, Señor, nuestros tiempos de oración. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Señor, tú deseas que nosotros vayamos a ti en oración. Tú no nos rechazas, Señor. Señor, a veces estamos tan estresados, andamos mal, Señor, cuando no tendríamos que hacerlos. Sencillamente corriendo hacia ti en oración. Ayúdanos, Padre. Yo sé que cada uno de mis hermanos en esta mañana tiene diferentes luchas, diferentes situaciones, pero Señor, tú eres el Dios todopoderoso y podemos correr a ti, Señor. Y Dios mío, hablar contigo, hablarte de todas, Señor, nuestras luchas, nuestros problemas. Y luego, Señor, tú nos hablas a nosotros a través de tu palabra. Nosotros hablamos a ti en oración, pero tú nos hablas a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir a tu palabra. Señor, hemos hablado acerca de que nosotros podemos confiar, Señor, en tu palabra. Señor, si tu palabra no es verdad, nosotros estaríamos en grandes problemas, pero gracias porque es verdad tu palabra. Señor, y no solamente, Señor, se trata de que aceptemos que es verdad, sino que la tomemos, Señor, como nuestra autoridad final en nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo. Bendice a mis hermanos. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Que seamos un pueblo, Señor, de la oración y la palabra. De la oración y la palabra. De la oración y la palabra. Yo sé que todo lo demás, Señor, va a venir. Pero ayúdanos, Señor, a concentrarnos en esto, Señor. Cada problema, cada lucha, cada crisis, podamos ir a ti en oración. Señor, sobre cada duda, sobre cada cosa que tengamos,
vayamos a tu palabra. Sobre cada instrucción, Señor, vayamos a tu palabra. Señor, podemos confiar en ella. Podemos confiar. Gracias, Señor. Gracias. Yo quisiera, hermanos, que antes de terminar, si usted quisiera pasar al altar y tal vez hablar unos minutos con Dios. Yo voy a pasar al piano y decirle: Señor, ayúdame, Padre, para que en este año, Señor, yo pueda edificar mi vida sobre la oración y sobre la palabra, Señor. Hermanos, no tiene usted idea de lo que Dios quiere bendecirlo si usted hace eso. O sea, fundamenta su vida en la oración y en la palabra. En la oración y la palabra. En la oración y la palabra. El Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las cosas, dice, serán añadidas. Hemos dicho siempre, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos siempre andamos tras las añadiduras, ¿verdad? Siempre. Pero el Señor dice que todas las cosas, hermanos, todo, ¿verdad?, va a ser añadido. Si nosotros buscamos el reino, todo lo demás, todo es añadidura para Dios y nos los va a dar. Pero tenemos que, hermanos, dedicarnos, hermanos, a lo más importante. A lo más importante, buscarlo en oración y oír su voz a través de su palabra. Aleluya.